Las últimas cifras de contagios que registra nuestro país, sobrepasando incluso los 2.000 casos diarios, 2 días consecutivos, son clara evidencia que la situación de COVID-19 está empeorando. Incluso el estudio semanal que hace la Universidad Hispanoamericana, de estos expertos científicos, señala que la tasa de reproducción del virus está en 1.13, es decir, 100 personas podrían contagiar a 113 personas más. Vamos a hablar de este tema y la situación que estamos viviendo en estos momentos. Nos acompaña ya el doctor Ronald Evans Mesa, epidemiólogo de la Universidad de Costa Rica. Doctor, gracias por acompañarnos. Un gusto tenerlo acá nuevamente. Buenos días, un placer de nuevo estar con ustedes. Gracias, doctor. Bueno, ¿qué está incidiendo, según los últimos datos que ustedes han analizado, que han recopilado, qué está incidiendo para ver que se están disparando tanto los casos de COVID-19? Sí, en verdad ya la semana pasada fue lo que llamamos el punto de quiebre, porque después de más de 10 semanas de venir a la baja, ahora sí hay evidencia palpable, científica, de que estamos en un ascenso inusitado de la onda, de la ola, por cuanto en primer lugar el número promedio de casos diarios subió en 240 al día en relación a la semana antepasada. Estamos hablando que la semana pasada fue de 1.413 el promedio, pero ya en lo que va de esta semana, como usted lo dice, con varios días por encima de 2.000 casos, evidentemente este promedio se va a elevar cuando concluya la semana. Y todo lo demás hace suponer que también va a empeorar. O sea que el cuadro es muy oscuro, muy nebuloso. Estamos en un momento, yo diría que muy peligroso, muy crítico, y que debemos, bueno, tratar de hacer todo lo posible por detener este avance de la ola epidémica, que se está viendo ya también en otros países, ¿verdad? Y esto es obra, causa y obra es prácticamente o exclusivamente de la diseminación en todo el mundo de esta variante, la variante Delta, que de acuerdo a los organismos internacionales que fijan los diagnósticos genómicos, ya está prácticamente en el 95% de todos esos diagnósticos son la variante Delta, la variante que apareció primero en la India y que ahora pues ya utilizamos las letras del alfabeto griego para no estigmatizar a los países con sus nombres. Por lo tanto, estamos en un momento sumamente peligroso. Como usted lo dijo, la tasa de reproducción ya subió a 1.13, pero en algunas provincias es mucho mayor. Por ejemplo, en la misma San José ya tenemos una tasa de reproducción, una tasa de contagio de 1.18, muy por encima de la tasa nacional. Algunos cantones también tienen muy elevado, por encima inclusive de 1.50 la tasa de reproducción. Y la mortalidad, bueno, comienza a subir lentamente, es cierto. Todavía no notamos un ascenso brusco de las muertes, sí, pero eso va a ocurrir conforme aumente las hospitalizaciones, que ya están aumentando, y eso al cabo de 10, 12, 15 días posteriormente veremos ese incremento en el número de defunciones. Es muy lamentable, repito, la situación, pero es lo que tenemos, es lo que estamos viviendo en este momento. Estamos viviendo. Muy preocupante, doctor. Y, doctor, dentro de los datos que ustedes manejan, ¿cuáles son los cantones que están más críticos en estos momentos? Bueno, hay cantones, los cantones los podemos medir en base, en primer lugar, a su tasa para tener en cuenta la población de cada cantón, no el número absoluto, sino las tasas. Por ejemplo, algunos cantones de Guanacaste tienen tasas por encima de 600. La tasa nacional en este momento es 276, aumentó de 222 a 276, un aumento de un 20,5% a nivel nacional. Pero repito, hay cantones que tienen tasas por encima de la nacional, el doble o inclusive ha habido momentos en que hasta el triple. Ahora tenemos cantones como San Carlos, en que hemos visto por las noticias de los últimos días cómo han tenido que trasladar pacientes para los hospitales de San José, pacientes con COVID, pacientes hospitalizados. Y repito, algunos cantones fronterizos tienen tasas sumamente elevadas, pero es que ya inclusive en San José algunos cantones ya tienen tasas de reproducción muy altas. Es decir, el problema prácticamente
es de todo el país. Ya no se trata de decir que nada más en una cierta zona, sino que prácticamente, parece mentira, en este momento los cantones del Caribe son los que tienen quizá tasas más bajas de reproducción y de incidencia de casos nuevos, pero eso es momentáneo, Claro. porque vemos los cambios que pueden haber en esta semana, pero la semana entrante puede ser que algunos cantones, ya de hecho Siquirres, hay mucho caso en Siquirres, en Pocosí, y posiblemente la semana entrante veamos los demás cantones que están también con tasas muy elevadas. Doctor, la situación, como dice usted, es generalizada y preocupante, o la alerta alta en todo el país. Además de que esté presente la variante Delta, se esté contagiando más gente por este tipo de mutación, puede contribuir también que las personas pues han flexibilizado medidas, están un poco más despreocupadas de lo que está ocurriendo con el virus, e incluso las campañas de vacunación están generando una falsa confianza de que la situación se iba a controlar. Todos esos factores inciden. Es decir, no hay un solo factor que podamos decir atribuirle el 100% del aumento de los casos. En primer lugar, ya lo dije, está esta variante que es más contagiosa, como se ha demostrado en el mundo. Pero hay todos esos factores que usted acaba de mencionar, como la despreocupación por la gente vacunada que considera que ya está protegida y que por lo tanto puede dejar de usar la mascarilla. Afortunadamente también en este informe nosotros medimos el uso de la mascarilla y en los últimos días, en las últimas semanas, especialmente cuando ya se ha notificado la diseminación, la presencia de esta variante Delta, los organismos que miden el uso de la mascarilla nos dicen que en Costa Rica se incrementó en los últimos días de 84 a 92%, pero todavía tenemos que alcanzar porcentajes mayores. Lo mínimo óptimo que dice la Organización Mundial de la Salud sería un 95% de la población que sale a la calle tiene que salir con mascarilla. Al menos Vamos a hay más avanzar. conciencia en eso, sí. Sí, hay conciencia, realmente uno lo nota, además que es obligatorio para entrar a cualquier oficina o cualquier abasto, cualquier supermercado, pues a uno le exigen la mascarilla. En ese aspecto yo creo que la población está reaccionando. Falta todavía algunos sectores, inclusive los grupos que no quieren vacunarse, ¿verdad? Que afortunadamente en Costa Rica no son tan elevados, estos grupos no son porcentualmente tan grandes como en Europa, como en Estados Unidos, donde en el sur, por ejemplo, hay una diferencia enorme en las tasas de hospitalización y de muerte en los estados sureños, en Estados Unidos, con los estados del norte. Los estados sureños son más reacios a vacunarse y las tasas son menores. En Costa Rica quizás no sea tan elevado este número, pero sí lo hay. Hay grupos que no quieren vacunarse lamentablemente y se están haciendo un daño a sí mismos muy grande, un peligro muy grande se están exponiendo y también a los demás, a los demás ciudadanos, porque estos casos pueden enfermar y a la vez pueden contagiar a otros. Inclusive hasta las personas vacunadas ya se sabe que pueden contraer la infección, pueden contraer el contagio. Afortunadamente, todas las vacunas parecen defender muy bien contra la gravedad de la enfermedad. Yo he visto cifras, he visto estadísticas, por ejemplo, increíbles de cómo los porcentajes hospitalizados, cuidados de unidades de cuidados intensivos, los porcentajes de esos pacientes mayoritariamente son personas no vacunadas. Hay uno que otro, es cierto, vacunados, porque no protege 100%. Eso lo hemos dicho y se ha dicho hasta el cansancio, hasta la saciedad, que ninguna vacuna prácticamente protege 100%, ¿verdad? Entonces debemos cuidarnos. Además de la vacuna, debemos seguir con todas las medidas. Recordemos que estas medidas fueron efectivas para detener la pandemia en muchos países el año pasado cuando no había vacuna. ¿Qué teníamos el año pasado? Nada más estas medidas, la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, y esas medidas en muchos países detuvieron la ola pandémica. O sea que esas medidas funcionan. Por lo tanto, esas medidas más la vacunación, o la vacunación, mejor dicho, en primer término, más esas medidas, nos van a proteger. Doctor, ¿cómo analiza usted el proceso de vacunación? La Caja informa que ya al menos ha aplicado más de 3,5 millones de vacunas en todo el país, contando primeras dosis y segundas dosis.
se ha intentado agilizar. Hemos visto vacunaciones o vacunatorios que reciben de forma masiva a las personas. ¿Cómo analiza usted el proceso de vacunación en el país? Bueno, avanza, vamos a decirlo, adecuadamente, pero quisiéramos nosotros lo óptimo, quisiéramos porcentajes mayores de personas vacunadas, especialmente las 2 dosis, que son las que realmente nos garantizan cierta protección, las vacunas que requieren 2 dosis, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros todavía estamos muy atrás. Recordemos que no llegamos al 20% de la población vacunada con las 2 dosis. Tenemos más de un 55% de población vacunada, es cierto, con la primera dosis, pero nos falta avanzar en la aplicación del esquema completo de inmunización, es decir, las 2 vacunas cuando éstas se requieran y alcanzar porcentajes adecuados de protección de la población. En ese sentido, debemos ser más expeditos, más rápido. La caja tiene que hacer todo lo posible y lo imposible por tener cantidades adecuadas de vacunas y aplicarlas inmediatamente para proteger a la población como debe ser. Doctor, por la situación que estamos viviendo, con todas las alertas encendidas en este momento, esos datos que usted nos comparte y nos explica, la Caja y las autoridades de salud, la Comisión de Vacunación había establecido que la segunda dosis se aplicara a los 3 meses, había extendido el plazo. Por la amenaza que tenemos, ¿usted considera que tal vez puede ser un poco más recomendable recortar al plazo original de 21 días en el caso de la vacuna de Pfizer, la aplicación de la segunda dosis y también adelantar el caso de la AstraZeneca? Sí, recordemos que esa ampliación del plazo en la aplicación de la segunda dosis fue producto de estudios que hicieron los mismos laboratorios en Europa, y lo que en ese momento lo que se aspiraba, ¿verdad?, era proteger al mayor número posible de personas aplicando la primera dosis, y esa fue la política que se aplicó en Costa Rica. Al no tener de cantidades suficientes para vacunar a amplios sectores de la población, se recurrió a tratar de cubrir como al menos una dosis, la primera dosis, al mayor número de personas. Pero eso va a depender, lo que usted me acaba de decir, o la pregunta que acaba de hacer, eso va a depender de la cantidad de dosis. Yo creo que al gobierno le falta un poquito de transparencia en el sentido de informar más a la población cuáles son las cantidades de vacunas que vamos a disponer en las próximas semanas, en los próximos meses, porque de acuerdo a esas cantidades, entonces se pueden variar esos esquemas. Si nosotros vamos a recibir cantidades apropiadas de dosis de Pfizer y de AstraZeneca, que son las 2 vacunas que se están aplicando realmente en el país, pues entonces nosotros podríamos disminuir ese lapso entre la primera y la segunda dosis. Pero eso va a estar en función de la cantidad de dosis de que va a disponer el país. Y todavía nosotros no sabemos con claridad cuáles van a ser las cantidades que nos van a llegar, por ejemplo, en septiembre, en octubre, en noviembre, para poder entonces, digamos, exigirle al gobierno que aplique la segunda dosis con un lapso menor, que es para proteger más eficientemente y tener una cobertura mayor de la población con las 2 dosis aplicadas. Sí, tenemos proyecciones de parte del gobierno, pero lo que no tenemos es certeza y lo que no tenemos es tiempo, más bien por la ola como se está acelerando en estos momentos y por lo que le intuyo, usted recomienda adelantar esa segunda dosis para tener ya a más personas con el esquema completo y que ya estén generando anticuerpos. Exactamente, eso es lo ideal, aumentar, incrementar el porcentaje de población que ha recibido las 2 dosis, porque esas son las que verdaderamente protegen en un porcentaje mucho mayor, ¿verdad? Ya los estudios se han hecho en AstraZeneca y en Pfizer, que la segunda dosis es la que nos da mayor seguridad, nos da mayor efectividad del uso y de la aplicación de la vacuna y de la efectividad de la vacuna. Entonces, si hay cantidad de dosis, si va a llegar suficiente cantidad en las próximas semanas, yo creo que entonces el gobierno sí se vería impulsado a disminuir el lapso entre la primera y la segunda dosis. Pero repito, la población, tenemos nosotros que estar enterados cuáles son las llegadas, qué cantidades de vacunas nos van a llegar en las próximas semanas. Porque está bien, el gobierno nos dice, vamos a cubrir el 80% de la población a fin de año, pero eso no es suficiente. Y sobre todo con la velocidad con la cual está actuando esta variante, con la velocidad con la cual se está extendiendo en el mundo. Por ejemplo, es cuestión de ver, no solo es Costa Rica,
Yo estaba oyendo ayer las noticias, por ejemplo, de México, y son 26.000 y 28.000 casos diarios, y los hospitales están colapsados y muchos pueblos tienen un porcentaje elevadísimo de la población ya contagiada. Y lo mismo pasa también en algunos países de Europa y en los mismos Estados Unidos. Hemos visto cómo en Miami, en las últimas semanas, en los últimos días, ha habido un incremento sumamente elevado de casos. O sea que la situación es mundial y es obra de esta variante, que repito, ya está en todo el mundo. El hecho de que nosotros no tengamos capacidad diagnóstica genómica para detectar en todos los cantones donde está la variante, ya es de suponer que ella anda campeando por todo lo ancho y largo del país. Perfecto. Doctor, tenemos poco tiempo, tenemos que actuar de inmediato, realmente, como usted dice, instar a las autoridades a ser más transparentes en cuanto al tema de la vacunación para agilizarlas y poder pues detener esta ola que estamos enfrentando en estos momentos. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, muy amable. Siempre a la orden. Buenos días. Gracias, doctor.